Hola profesora, voy a dar inicio al análisis de la imagen seleccionada, la cual corresponde a una tapa de revista de hace 20 años de nuestro país, de la editorial La Primera de la Semana. Me gustaría empezar por el texto de la cultura de los hermanos Horton. Al ver la imagen vemos un sujeto que detrás de él está el obelisco y la bandera argentina, la cual forman parte de la cultura material de nuestro país, es decir, los elementos creados por el hombre. Según los hermanos Horton, una sociedad está compuesta por personas que comparten una cultura en común. Sabiendo que la cultura nos impone determinadas ideas sobre los pensamientos y acciones que son aceptables e inaceptables, también llamados mores, el sujeto de esta imagen resulta ser inaceptable para los mores establecidos de la época. Estas conclusiones se arriban por el enunciado y por la apariencia del sujeto, la cual nos deja ver que se trata de un inmigrante, es decir, que pertenece a una subcultura. Una subcultura es una porción reducida de la sociedad que comparten normas, valores y costumbres. Lo que esta etapa nos quiere hacer ver es que se trata de una contracultura, no quiere dar la idea de que es una contracultura, es decir, que amenaza el orden establecido y los mores, es decir, las buenas costumbres y las ideas socialmente establecidas. No coincide con el tipo de ciudadano y con el ideal cultural de la época. Esto lo relaciono con el etnocentrismo de la cultura argentina, que demuestra superioridad y rechazo hacia cierto tipo de inmigrante con determinado color de piel o rasgos y costumbres, las cuales no coinciden con las nuestras y por eso se las rechaza, es decir, se considera solo aceptable nuestras características. También eso se relaciona con la relatividad cultural, es decir, con el medio en el cual se desarrolló esta noticia y el contexto histórico. Quizá hoy en día ya sería inaceptable, quiero creer, una tapa de revista semejante como esta, la cual muestra la xenofobia y la discriminación de forma abierta. Esto nos habla de un avance en cuanto a la integración cultural de los inmigrantes hacia nuestra cultura. Bueno, continúo con el texto de la comunicación de Marín Marta, analizando el mensaje con el nuevo sistema de comunicación de Catherine Kepler, el cual nos habla de una instancia emisora y una instancia receptora. La instancia emisora se encarga de codificar el mensaje y la instancia receptora de decodificarlo. Para que la comunicación se dé, se necesita de ciertas competencias. Para decodificar la imagen seleccionada necesitamos las competencias lingüísticas, ya que hay un mensaje escrito en palabras, entonces necesitamos saber leer y leer en castellano. Las competencias paralingüísticas nos dejan ver que se trata de un sujeto adulto de tez morena, con falta de piezas dentarias, con el cabello largo, el torso desnudo, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Luego las competencias culturales nos permiten codificar el mensaje sabiendo qué es ser un argentino, qué es ser un extranjero, qué es una escuela, un hospital, qué funciones cumplen los políticos, también qué es delinquir, qué son los impuestos. Es decir, esos saberes están internalizados culturalmente y junto a las competencias ideológicas nos van a permitir tomar posición respecto de la noticia, es decir, estar de acuerdo o en desacuerdo en cuanto al mensaje y a la ideología del emisor. Las determinaciones psicológicas tienen que ver con los estados de ánimo del emisor y del receptor, que van a depender de cómo uno tome ese mensaje, es decir, cómo lo decodifique. Y por último, las restricciones del universo del discurso nos dejan ver que se trata de una nota periodística escrita de una revista, es decir, tiene determinadas características propias del género. Luego, las funciones del lenguaje de Jacobson nos permiten clasificarlo teniendo en cuenta cuál de los elementos del sistema está puesto el acento, es decir,
este mensaje tiene función predominantemente conativa, porque está puesto el acento en el emisor. Lo que se busca es convencer, vender algo, es decir, determinada idea en este caso, al emisor. Y tiene una función en menor medida emotiva, donde el acento está puesto en el emisor. Disculpe. La función conativa tiene el acento puesto en el receptor. Se busca vender o algo, determinada idea o acción, al receptor. Y la función emotiva está puesto el acento en el emisor, el cual nos deja ver su línea de pensamiento y sus ideas. En cuanto a las variedades lingüísticas del usuario, es decir, del hablante, también llamados lectos, están conformados por el sociolecto, el cronolecto y el dialecto. En este caso, el mensaje tiene un dialecto de un castellano latino, un cronolecto de una persona adulta o quizá de una persona mayor, y un sociolecto de una persona de clase media o alta, la cual debe tener estudios universitarios, quizá periodismo. En cuanto a las variedades lingüísticas del lenguaje, también llamados registros, nos dicen que se trata de un registro escrito propio de la revista, un registro formal y un registro no profesional. Luego puede analizarse la imagen en cuanto a los recursos persuasivos, es decir, el texto sobre recursos persuasivos. En este caso, el que se utiliza predominantemente es el recurso de distancia, es decir, el emisor se aleja del mensaje, es decir, toma distancia como una figura de poder, se excluye de una forma objetiva. El primer recurso que utiliza es la verdad universal o afirmación taxativa, la cual nos dice la invasión silenciosa. Cuando hablamos de invasión, hablamos de entrar por la fuerza y de tomar lo que no nos corresponde. Al utilizar esa acción en particular, combinado con la imagen, nos está queriendo convencer de determinada idea sobre los inmigrantes, pero no cualquier inmigrante, sino un inmigrante con las características del sujeto de la imagen. Luego sigue con otras afirmaciones diciendo que delinquen para no ser deportados, que usan hospitales, que no pagan impuestos, que usan las escuelas. Una serie de afirmaciones que son incomprobables, pero que se dan por verdades que serán incuestionables. El segundo recurso que se utiliza es la cuantificación. Nos dice que los extranjeros ya son más de 2 millones. Dando una cifra que resulta llamativa, es decir, nos da una cierta objetividad a la noticia, queriendo asentar toda la noticia respecto de ese número, que resulta tan llamativo. Bueno, para ir cerrando me gustaría decir que si bien se utilizan recursos persuasivos, lo que ejerce esta noticia es una manipulación, ya que una manipulación tiene incluida la violencia, es decir, se ejerce violencia simbólica hacia los extranjeros, es decir, hacia determinada clase de inmigrantes en nuestro país. De forma abierta, es xenófoba y discriminadora. Por eso no se trata de una persuasión ingenua, digamos, sino que se trata de una manipulación por parte de los medios de comunicación que tienen cierto poder. Así concluyo mi análisis. Chao, profe.